Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Os decía ayer que iba a estar hoy en Valladolid y en Valladolid estoy. Os decía también que iba a tratar de hacer un programa con Luis Torras. Luis Torras es, muchos de vosotros seguro que le conoceréis, es un economista, un experto en finanzas, es de Barcelona y además de todo eso, Luis es amigo mío y es un gran conversador y una especie de sabio contemporáneo, estas veces que uno encuentra un erudito de nuestro tiempo, a pesar de su juventud. Y bien, le he propuesto hacer el programa, me ha dicho que sí, que no había problema, a pesar de que al final, después de la charla que dimos ayer, el coloquio que tuvimos ayer en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Derecho, por cierto, una facultad preciosa, os la recomiendo, si venís a Valladolid no dudéis en visitar la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, está justo detrás de la Catedral y de Santa María la Antigua. Pues tuvimos allí nuestra charla sobre el comunismo, fue un éxito y está mal que yo lo diga, pero la verdad es que funcionó muy bien y después de eso nos fuimos a cenar, estuvimos tomando algo y de madrugada, en plena madrugada vallisoletana, pues me he juntado con Luis en la habitación de un hotel porque la Contracrónica se hace en los lugares más insospechados y vamos a hacer un programa sobre China. Diréis, ¿por qué China? Pues porque Luis, entre sus muchos saberes, está el de conocer la República Popular China y conocerla a fondo. Hace unos años publicó un libro, El despertar de China, se titula, difícil de encontrar, ahora vamos a ver por qué no sale de nuevo ese libro, que a mí me encantó, que me dio nuevas perspectivas sobre el tema de China y es un tema además que él conoce a fondo porque lo ha seguido. Bien, pues no pierdo ni un minuto más y vamos directo con la Contracrónica de hoy y con Luis Torras. Pues tengo aquí a Luis Torras a mi derecha. Diréis, ¿cómo a tu derecha y no enfrente? Pues estamos en una habitación de hotel, como ya os he dicho, pegados en un rinconcito. Esto tiene una mesa muy pequeña y estamos los dos aquí uno al lado del otro, casi en fila. Estamos de fotografía, os lo digo sinceramente, para estos programas. Va a ser un programa íntimo, ¿eh? Va a ser un programa íntimo hoy. Para pasar a la historia. Bueno, pues tengo aquí a Luis. Don Luis, muy buenas. Muy buenas. Iba a decirte buenas noches, pero esto es buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Fernando, y muchísimas gracias por tu amable introducción del libro. A ver si le damos continuidad a este libro que acabó en 2013 y hablamos de China hasta hoy. Bueno, a mí me consta además, porque me lo has dicho, que eres oyente de la Contracrónica. Sí. Y que lo escuchas a veces cocinando. Cocinando. Eso fue una pauta que me diste y dije, bueno, exactamente. Me sirvió mucho el día que me lo dijiste, era cosa un año, porque dije, a partir de ahora tengo que evitar ciertas palabras que suenen mal o que lleven a pensamientos desagradables, porque si está cocinando en ese momento, claro, le voy a estropear la comida. De ahí que siempre cuido mucho el vocabulario. Bueno, vamos a hablar de China, que es un tema que sé que tú dominas a la perfección, el despertar de China. Fue un libro que me lo regalaste y me lo dedicaste tú. Ahora, pues vamos a hablar ahora, 2013, hace Correcto. Ya de estos 5 años. Sí, ha llovido. Es un libro que yo recomiendo a la gente y me vienen luego a la vuelta de un mes y me dicen, oye, el libro ese que me recomendaste de Luis Torras no lo encuentro ni buscándolo con lupa. Ya, es una pena. Y es una pena, ¿por qué no sale para Kindle, por ejemplo? Sí, en Kindle está en inglés. Está en inglés, la versión en inglés, y es verdad que me tendría que poner a hacer, sabes que Kindle requiere de unos requisitos de edición un poco particulares y demás, pero la verdad es que tendría que sacar tiempo y ponerlo también en castellano y seguramente con un capítulo añadido. El libro acaba en 2012 y proyectaba un poco qué podíamos esperar con la nueva China de Xi Jinping, que ahora comentaremos qué cosas se han cumplido, qué cosas igual no tanto, y faltaría cubrir este periodo de 2012 ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, a mí lo que me gustó del libro, que se lee muy rápido, es un libro no muy... Es como, tiene las bendiciones de los buenos libros que no escriben 3 palabras donde basta para decir algo una. Eso lo decía Jefferson, por cierto, ¿no? Sí, señor. Allá siempre que pueda ser... no utilizar 2 palabras donde solo necesites una, significa que el autor sabe exactamente lo que está contando. Me gustaba porque hacías un repaso general por el país, que iba más allá de la coyuntura política o económica. De China ha llegado a esto. Es fundamental. Yo creo que del libro, si tengo que destacar un mensaje que con el tiempo me he dado cuenta de que era tan importante como efectivamente ponía en el libro, que es que hay que entender que China sobre todo es una manera de pensar. China es una civilización muy sofisticada, con muchísima historia. Antes hemos estado hablando de la historia de nuestro propio país y sabemos lo intensa que es y las marcas que deja la historia. China
ya echaba a andar cuando el imperio egipcio daba sus últimos coletazos. Entonces, es muy importante entender esto porque al final hay toda una serie de inercias y de componentes que si no haces el ejercicio, entre comillas, empático, de aproximarte con un poco de empatía, enseguida, bueno, pues uno es fácil perderse en el análisis de China, ¿no? Y aparte de esto, de entender que China es una manera de pensar, y yo creo, y ahora si quieres podemos entrar, donde se refleja mejor esta diferencia en la base es en las instituciones políticas, que no deja de ser un reflejo de una manera de interpretar la antropología del hombre, las prioridades, los valores diferentes a los que tenemos nosotros. Luego hay que ver, no soy un relativista, luego hay que ver si igual nosotros tenemos unos valores que son mejores o que son realmente más deseables que lo que tienen ellos, ¿no? Pero la cuestión es que el sistema es así, ¿no? Entonces, bueno, los retos, yo siempre decía, los retos a los que se enfrenta China son muy parecidos o idénticos a los retos a los que se enfrenta Occidente. El diseño de las soluciones es diferente. La manera de aproximar esas soluciones es diferente. Y ahí es donde surge, bueno, esa dificultad en el análisis y también en el puente entre una orilla y otra, ¿no? En China es curioso la historia de China reciente, estoy hablando, no vamos a irnos tampoco a una dinastía lejanísima. Cómo China amanece al mundo moderno de manera muy violenta, en el siglo XX. El primer medio siglo de historia de China es extraordinariamente violento. Correcto. La quiebra del imperio, la república, la larguísima guerra contra el Japón, la propia guerra civil. Y después sobrevienen, justo en 1949, sobrevienen 50 años de paz absoluta, una paz tenebrosa, la de Mao Zedong, y luego las reformas, etc. China necesitó muchísima violencia para que llegase el comunismo, pero en cambio se va despidiendo de él de una manera un tanto peculiar, sin violencia, por lo menos sin derramar sangre, o más sangre que la necesaria. Ya sabes que todavía se sigue ejecutando allí por motivos políticos, etc., pero que no ha habido una rebelión. Hubo aquello de la plaza de Tiananmen en 1989, correcto. Y mucha gente en Occidente se pregunta, ¿por qué los chinos no se levantan? Si sigue siendo una dictadura. No, a ver, en tu resumen, que me parece un resumen perfecto de estos 150 últimos años de China que no han sido nada fáciles, a ver, hay muchos elementos. Un elemento muy importante, tú decías, China entra tarde en la modernidad, y es verdad. En China se da una característica que no se da en ningún otro país del mundo, y es que China en el siglo XIX era un país que no había desarrollado la revolución industrial y que no había sido colonizado, o que no había sido colonizado del todo, porque básicamente por el tamaño que tiene es imposible. Es verdad que estaba supeditado a las fuerzas extranjeras, pero mantenía un poco, digamos, las estructuras de lo que nosotros en Europa llamamos el antiguo régimen, que es las últimas dinastías hasta que colapsa, ¿no? Entonces, en 1911, que es la primera revolución de Sun Yat-sen, que Mao reconoce como uno de los padres de la patria moderna, ahí se produce una ruptura, ¿vale? Una ruptura que se empieza a coser en 1949. Cuando, digamos, China en 1911, perdonar que no sé por qué ahora este año no me sale bien, China empieza a fragmentarse. Sabéis que la historia de China, a diferencia de la historia en Occidente, es básicamente una historia de fragmentación-unión. Durante casi 3 milenios, las distintas dinastías chinas conseguían unificar el país, tenían un periodo de crecimiento y auge y luego un decrecimiento y declive. Había un proceso muy similar a lo que es hoy House of Cards, de luchas de poder entre mandarines, eunucos, y se sucedía a otra dinastía que volvía a unificar. Y regulado por las invasiones de los pueblos de las estepas. Sin duda, ¿no? Con un proceso de competencia. Entonces, ¿por qué explicamos todo esto si estamos o queremos aterrizar la China de hoy? Al final, el Partido Comunista es una nueva dinastía. En 1949 se pone la primera piedra de una nueva dinastía. Es una dinastía no feudal, es una dinastía marxista, es una dinastía no hereditaria, sino meritocrática. El gran logro, luego podemos entrar, pero el gran logro del Partido Comunista es que como organización funciona muy bien. O sea, el Partido Comunista Chino, me refiero. El Partido Comunista Chino, para nuestros oyentes que lo sepan, es una organización de 86 millones de miembros. Es decir, 2 veces España. Con un sistema de evaluación de sus cuadros que incluye
sistemas de estos de evaluación 360 como hacen las buenas multinacionales. Entonces, esto te ayuda a entender lo que es China. Por eso yo decía que cuando me decían, no, el Partido Comunista Chino ni es un partido ni es comunista. Es una dinastía, luego, con algún elemento del marxismo residual, que durante muchos años, durante casi 3 décadas, pasó por un comunismo atroz, pero atroz, que es el de Mao Zedong, casi más cruel que el de Stalin, a raíz de los datos de Frank Dikötter, por ejemplo, en su excelente libro editado por Acantilado, La gran hambruna en la China de Mao, y que ahora llega al presente con un montón de retos, con unas estructuras políticas asentadas, pero no del todo, y con, digamos, con unas situaciones muy diferentes a las que se encontró Mao Zedong o Deng Xiaoping, ¿no? Porque, por resumir, Mao Zedong fue un líder muy, muy autoritario y con mucho liderazgo, Deng Xiaoping también, aunque de signo contrario, y luego hemos tenido un liderazgo que cada vez se ha ido diluyendo más. Jiang Zemin fue nombrado a dedo por Deng Xiaoping, Hu Jintao también, era del grupo de Deng Xiaoping. Xi Jinping ha sido el primer líder escogido sin la sombra de Deng Xiaoping. No, en cierto modo es una monarquía electiva. Sin duda, con un elemento meritocrático, ¿no?, muy importante. Entonces, Xi Jinping ahora se encuentra con muchos retos y ahora podemos entrar en el kit de la cuestión, que es ver los últimos cambios que está sufriendo China en el ámbito político, ¿no? Luego podemos entrar en el económico. Es importante entender quién es Xi Jinping. Xi Jinping es uno de los que viene de lo que se llama los príncipes rojos, es decir, gentes, hijos de los que hicieron la revolución. En concreto, el padre de Xi Jinping colaboró en su día con el ministro de Defensa. Y fue purgado en la Revolución Cultural. Fue purgado, fue enviado a un campo de trabajo, creo que a hacer tractores, si no recuerdo mal. Entonces es muy interesante porque la familia Chen, que es una familia muy influyente en China, son los que, una de las ramas de la familia Chen son los que controlan, por ejemplo, el banco CITIC, que ha sido socio estratégico del BBVA, en otras cosas, pero bueno, digamos que esta familia Chen es el que en un momento dado rescata a Xi Jinping, que estaba en la universidad, estudió en Tsinghua, donde yo hice el máster, es ingeniero de caminos, aparte de que tiene un máster en Derecho, es probablemente de los líderes internacionales, yo diría que es el tío más capaz. Gentes como Bill Clinton o Alan Greenspan, cuando han hecho sus memorias, han dicho que es una de las personas con las que han tratado que dicen que es insondable en sus gestos, que controla muy bien sus emociones y que no deja que sus emociones influencien en sus decisiones, ¿no? Es una persona que, si hubiera nacido seguramente pues en Madrid, pues ahora sería el presidente de un banco, o se lo tendríamos en el IBEX, o vete a saber, ¿no? Entonces, estas son el background. Entonces, una de las cosas que China tiene que conjugar es que, a diferencia de los sistemas democráticos, en donde la legitimidad de origen es muy importante y son unas elecciones y vamos renovando la legitimidad de origen constantemente, el sistema chino es más importante la legitimidad de ejercicio. Durante siglos, los emperadores tenían, o se decía que tenían, el favor del pueblo y la legitimidad del pueblo, en tanto en cuanto eran capaces de cumplir con lo que ellos llaman el mandato del cielo, que tiene un sustrato o se basa en la filosofía confuciana. Entonces, ¿qué es el mandato del cielo? Resumido, que tiene una traslación, como todo en la China del pasado, con la China del presente. Básicamente consiste en 2 cosas: que haya prosperidad, que el pueblo prospere, y que haya seguridad para la nación, que se mantenga la nación unida, ¿no? Entonces, esto es un poco el terreno de juego en el que juega hoy Xi Jinping, ¿no? Entonces, Xi Jinping, sabéis que se está modificando, como ha pasado en otros regímenes de Latinoamérica y en otros regímenes democráticos, que pasa eso típico de, en la Constitución se limitan los mandatos ex ante, y ex post, cuando ya estamos metidos en el fregado, ostras, lo cómodo es saltarnos esta norma. ¿Y por qué? Porque no siempre se dispone de un líder mejor que el anterior. Es parte del riesgo, ¿no? Entonces, mi lectura, por resumir, y también te dejo que preguntes, que ahora ya me alargo, pero básicamente mi impresión es que China está intercambiando minimizar un riesgo a corto plazo a cambio de maximizar un riesgo a largo plazo. Es decir, están diciendo, oye, tenemos un líder que realmente lo han hecho y han roto el molde,
que parece que por fin hace, porque Xi Jinping, sabéis que una de las grandes marcas de su mandato ha sido la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción en China es muy difícil, porque yo siempre lo digo y lo explico con el típico argumento de la película de policía, en donde el policorrupto es el de asuntos internos. Es muy difícil porque China no tiene oposición, no tiene prensa libre. Es decir, el que lucha contra la corrupción del partido es el propio partido. Y esto tiene unas limitaciones muy evidentes. Claro. Muy evidentes. No es lo mismo luchar contra la corrupción en un sistema de Estado de Derecho con separación de poderes y lo que los padres de Estados Unidos llamaban checks and balance, que no que seas tú el que te tiene que aplicar el propio remedio. Porque nosotros sabemos que cuando el remedio es hacer 10 flexiones porque nos tenemos que poner en forma o tomarnos una medicina que no nos gusta, la tentación de no tomarla es muy alta. Pero claro, estamos en ese equilibrio tan delicado en mantener la legitimidad de ejercicio y que la gente no piense que los que estamos aquí en el Partido Comunista no estamos administrando la red pública eficientemente y perder completamente el chiringuito. En el caso de Xi Jinping, que ese es el nombre, hasta que te lo terminas de No, y lo has pronunciado perfecto. Bueno, he dicho de todo en el programa. Cada vez que hablo de Xi Jinping me muero de la risa. Me muero yo, porque a ver qué nombre me sale hoy. Pienso, el caso de Xi Jinping, él va a pasar a ser un líder vitalizo. Bueno, ha pasado a serlo sí, exactamente. Un líder vitalicio, pero ¿con qué objeto? De facto, hemos de ver a ver qué... Con que sea un nuevo emperador, el sucesor natural de Puyi, que fue el último emperador de China, o que de paso a otra cosa. Eso es lo que se están haciendo, las cábalas que están haciendo en muchísimas cancillerías. Bueno, este tipo, que por lo demás es un tipo ilustrado, como bien has dicho, tipo fantástico, no es un animal de bellota, ni... Él va a poner a China en el camino de convertirse en por ejemplo, un Taiwán de 1.500 millones de habitantes de aquí a 20 años, por ejemplo. Es uno de los escenarios. A ver, todavía no está claro que vaya a ser vitalicio, porque es verdad que la Asamblea, pues, oye, al final, los que no estéis familiarizados con el sistema político chino, China dice que tiene una democracia, y en parte de razón tienen, porque ellos dicen que el partido es un reflejo de la sociedad, estos 84 miembros, entonces 84, 86 miembros, millones de miembros que tiene el Partido Comunista. Entonces, sobre esta base, en donde hay de todo, hay líderes locales, hay líderes de grandes empresas, hay editores de periódicos, o sea, los miembros del Partido Comunista están en muy diversas áreas, zonas, regiones, una distribución sectorial, etc., ¿no? Entonces, sobre esta base se elige la Asamblea, que son unos 3.000 tíos. Unas 3.000 personas, que es la Asamblea General, que es un poco el cuerpo elector. El cuerpo elector, lo que nosotros entendemos que en un país con sufragio universal es los mayores de 18 años, ¿no? Entonces, estos eligen un comité permanente de unos 205, 206. A veces se va modificando con cada asamblea anual. Y este comité permanente lo que elige es el Politburó, que es el máximo órgano de gobierno del partido. Acordaros que en China hay dos estructuras. Un poco, yo a veces lo comparaba con la Europa medieval, en donde había dos estructuras: la iglesia y la estructura de poder terrenal, y a veces se solapan. Entonces aquí pasa lo mismo. Hay la estructura del partido que os acabo de describir, y luego está la estructura ministerial, con un presidente, con... creo que son 30 ministros, porque en China hay el ministro de trenes. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque hacen tantos trenes cada año como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España juntas. Entonces, sí. Necesitan un tío que esté 100% vigilando que los trenes hagan bien. Entonces, claro, este es el sistema. Entonces, ¿por qué os decía, insisto, este resumen, ¿no? De China ahora se da cuenta de que no tiene ningún líder mejor que Xi Jinping. Sobre todo porque, al final, cuando Deng Xiaoping llega al poder, que es el último gran líder que tiene China, y empieza unas reformas que para mí es el proceso reformista y probablemente la oleada de progreso económico derivado de una reforma política más grande que haya habido en la historia. El Economist en su día calculó que nunca antes, en tan poco tiempo, tanta gente había prosperado tanto. 600 millones de tíos salen de la pobreza, solo por el liderazgo de Deng Xiaoping, que al final se tradujo en dejar hacer y en deshacer y desmontar con mucha habilidad parte del desastre que había dejado Mao, ¿no? Entonces, pero claro, Deng, cuando llega, se encuentra un país pobre, que no hay nada y que no hay contrapoderes, no hay líderes locales y no hay absolutamente nada. Entonces, es una página en blanco. Xi Jinping llega en 2012 en una situación
muy complicada. ¿Por qué? Porque China ya no es la China de los años 70, 80, que crece pero no molesta, porque sigue siendo pequeña. Ahora China crece y no solo crece en lo económico, sino también crece en la influencia política y su influencia global, con lo cual ya no hay ese entorno, o es más complejo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a regalar primero los oídos de los oyentes con unos segundos de música. Perfecto. Y vamos a pasar a la parte que yo creo que más interesa, es China como superpotencia. ¿Qué podemos esperar? Ya, claro. Bueno, ¿qué tenemos delante? Y si realmente, como han dicho muchos desde que empezó el siglo, este va a ser el siglo de China. Cuando yo era jovencito, un niño, prácticamente salió una película que fue una de mis películas de culto de la niñez, que se llama El Imperio del Sol. La película de Christopher Nolan, una cosa maravillosa. Más Christopher Nolan tiene la misma... No era dirigida por Steven Spielberg. Era de Spielberg, sí, pero el actor. Nolan además tiene la misma edad que yo, entonces yo me veía, pues esta película salió cuando yo tenía 13 o 14 años y yo me veía en ese niño, ¿no? Decía, bueno, ¿qué me hubiera pasado si matan a mis padres y me quedo solo y tal? Y la película es maravillosa. De hecho, de vez en cuando me la sigo poniendo. Y la película fue de las primeras que se rodaron en Shanghái, en 1986-1987. Christian Bale. Perdón, el actor, ¿verdad? Sí, Christian Bale. Christian Nolan es el director de... Christian Bale, claro. perdón. Gran actor, además. Christian Bale, se me ha patinado la lengua. Gran película. Bueno, pues está rodada, El Imperio del Sol, en el Shanghái de 1987. Si vais ahora al DVD o miráis en Netflix si la tienen y veis El Imperio del Sol, veréis Shanghái hace exactamente 30 años. No la reconoceréis. La ciudad se había quedado paralizada en el tiempo desde los años 30, el último gran impulso de desarrollo que tuvo China, los años 20-30, y veis los mismos edificios, el frente del río, bueno, sí, el boom de Shanghái. Y 30 años más tarde, esa era mi imagen de China en la niñez. Un país que estaba con un cuenco de arroz, gente extraordinariamente pobre, algo parecido a la Unión Soviética, pero más pobre todavía, y el Imperio del Sol. Es decir, un país oriental extraño, raro, con edificios de ladrillo, gente que vivía casi con lo opuesto. Y lo que me he encontrado hoy, en el año 2018, bueno, pero en el 2012 es lo mismo, me encuentro con que Shanghái es la ciudad con más rascacielos del mundo, pero es que nos vamos a cualquier otra ciudad, a Cantón, y nos encontramos la misma historia, al propio Pekín, ciudades gigantescas, los mejores trenes de alta velocidad del mundo, unos crecimientos brutales. Realmente China hoy es la segunda potencia económica del mundo, por encima de Japón, por encima, por supuesto, de Alemania. ¿Tú crees, Luis, que podrá llegar a lo largo del presente siglo? Quedan 80 años para que termine el siglo. ¿Podrá convertirse en la primera potencia mundial y desbancar a los Estados Unidos? Es decir, que nuestros bisnietos se vean en la obligación de aprender chino mandarín en lugar de inglés. Sí, a ver, es una de las grandes cuestiones en torno a China. Yo diría que sobre todo el titular es entender que China es una potencia demográfica. Sobre todo es una potencia demográfica. Una potencia demográfica que hay un dato que yo a veces doy en mis clases y que me parece fundamental, y es, en 1978 China era más pobre que Camerún. Y si lo comparamos en términos de renta por cápita, básicamente, a grandes rasgos, el americano medio era 22 veces más rico que el chino medio, ¿vale? ¿Cómo estamos hoy, tras 30 años de un poco más de reformas económicas? Básicamente, 40 años, perdón, de reformas económicas. Básicamente estamos que China ha dado un vuelco, pero todavía tiene mucho por hacer. Ahora China, para que os hagáis una idea, es, digamos que el americano medio es solo 5 veces más rico que el chino medio. 5 veces. No está mal, veníamos de 22, 20. Pero claro, también te está diciendo que tienes todavía un margen tremendo. En China todavía hay cerca de 300 millones de personas sin acceso a agua corriente. En China hay cerca de 500 millones de campesinos. Xi Jinping, que volvemos a la complejidad de todo esto, es el presidente del chino que cobra más que tú y que yo juntos, que vive en Shanghái y que se dedica al sector servicios, que igual está en la banca o igual está de vicepresidente de una gran multinacional americana o europea que está en China y han cogido a vicepresidentes chinos porque saben que hay que jugar en el terreno local, y también es el presidente del tío que está en Inner Mongolia, en calles que no están asfaltadas y que no tiene acceso a agua corriente en su casa. Entonces, hay que conjugar estas dos realidades en un mismo país.
en un mismo país. En un país que, como dices tú bien, no hay otro país en el mundo que haya cambiado así. De hecho, te has de ir a países como el nuestro, como España, que durante los años 70 y 80 sí, ha sido una potencia emergente que además, a diferencia de China, ha conseguido hacer una, digamos, transformación económica y política, una doble transición, incluso sin apura social. Incluso sin apura social. Entonces, hablabas de Shanghái, pero vámonos al caso extremo. Shenzhen. Shenzhen era una ciudad que hace 20 años no existía. No existía. Y hoy es tan grande como Hong Kong. Tan grande que le hace competencia. Tan grande como que parte de las protestas que sabéis que hubieron en Hong Kong, no únicamente había una dinámica social o genuinamente democrática. Sabéis que en Hong Kong no ha habido democracia nunca. Cambiaron de que les escogieran el primer ministro en Londres a que lo escogieran desde Pekín. Sí. O sea, y en parte había una dimensión que pasó más desapercibida también de lucha de poder, de que Hong Kong ha dejado de ser la niña bonita. Estaba en una zona en donde todo era un páramo menos Hong Kong y ahora está en una zona en donde Hong Kong se empieza a quedar pequeño. Hong Kong. Entonces, todos estos elementos, dices, evidentemente la demografía te marca el crecimiento económico en el largo plazo. China, sabemos que las leyes históricas no existen, con lo cual habrá que ver si China prosigue por el camino aperturista, habrán vaivenes, pero si más o menos en el ciclo y la tendencia es positiva, pues China va a seguir sacando gente de la pobreza y no solo eso, sino que va a seguir generando clases medias con ganas de prosperar. Los retos son mayúsculos. Tenemos el problema del agua y la agricultura, tenemos el problema energético, tenemos el problema del apetito en materias primas, tenemos el problema de que China todavía tiene 13, 14 sectores absolutamente regulados, planificados, ineficientes, que es la fuente de que crezca toda esta deuda, por ejemplo. Zombie que tienen, ¿no? Pero bueno, también tiene un montón de activos. Yo siempre lo digo, China, por mucho que tenga un problema de deuda, al final China sigue siendo acreedora neta del resto del mundo, con lo cual tiene una posición de que, si tú te analizas, yo siempre digo, China tiene un problema en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si fuéramos una empresa, su modelo de negocio cada vez gana menos dinero. Se están erosionando los márgenes porque, digamos, la capacidad de reformar, volvemos a lo de Xi Jinping, por eso está este debate, porque Xi Jinping llega al poder después de que prácticamente nos pasáramos 8 años con Hu Jintao sin prácticamente ninguna reforma legislativa efectiva de hacer reformas. Entonces, ha tenido que venir Xi Jinping y parece que el país ha vuelto a coger tracción, ha vuelto a coger rumbo, ha vuelto a coger visión de a dónde se quería ir, ¿no? Entonces, los chinos se debaten entre el miedo a volver a perder esto, sabiendo que está el futuro de mucha gente, de que siga esta tracción, sabiendo de que no es que sea un elefante, es que es un Tyrannosaurus Rex, China. No es un elefante, es un Tyrannosaurus Rex, ¿no? Entonces, decíamos, tiene que traccionar reformas, entonces tiene un problema de deuda y un problema de medio ambiente por mala asignación de derechos de propiedad y por mala fijación de precios, porque al final China, sabéis que subvenciona el carbón, que es su forma principal de generar electricidad y calor, con lo cual tiene los problemas que tiene, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista en la medida de decir, oye, pero además soy optimista no desde el punto de vista de la historia, sino desde el punto de vista de la teoría. Si China sigue haciendo reformas pro mercado y sigue siendo capaz de vencer estas resistencias, antes de la pausa nos habíamos quedado de decir las grandes dificultades que tenía Xi Jinping con respecto a Deng Xiaoping. Yo os decía, punto número 1, el entorno internacional que siempre había jugado a favor de las reformas y que había permitido, Deng Xiaoping hablaba de que era importante que China siempre tuviera un entorno internacional favorable. Claro, una cosa es un país que es pequeño, que es pobre y que viene de ser comunista y que ahora te dice que no quiere ser comunista, encima en un entorno que todavía había Guerra Fría, y otra cosa es, hoy, sin Guerra Fría, un país que, como dices tú bien, impresiona. O sea, China es una mujer de 3 metros. Es un pedazo de país. O sea, es una quinta parte de la población mundial. Entonces, bueno, esto impresiona. Y encima, en muchas cosas, bueno, pues van haciendo su agenda. Y encima nos estamos dando cuenta de que, y además, y esto es una de las cosas que me siento orgulloso en el libro, porque yo ya dije, oye, la teoría te dice que esta gente
cuando tú tienes, esto es como lo de las necesidades de Maslow, cuando tú tienes un país tiene las necesidades económicas cubiertas, bueno, poco a poco era cuestión de tiempo que viéramos que China tuviera ganas de decir, oye, el reparto que se hace del orden internacional, pongámonos en plan kissenguerianos, oye, era un orden en el que sabéis que, por ejemplo, la Unión Europea y el Estados Unidos se alternan la presidencia del FMI y del Banco Mundial. Claro, China llama a la puerta, dice que tiene un 13, 14, 15% del PIB y dice, oiga, estas normas no. O sea, el orden mundial está en un proceso de ajuste, cambio, de ahí que surja el G20, de ahí que surjan nuevas iniciativas por parte de los emergentes. Bueno, estamos en un momento de cambio y además de cambio histórico, porque te tienes que ir al auge de Estados Unidos para ver un cambio de esta magnitud, ¿no? Los cursis, entre comillas, hablan de cambio de guardia, ¿no? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido y Europa en general le pasa el testigo a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos parece... Bueno, es un cambio de equilibrio. Exactamente. Mundial, claro. Yo no creo que vaya a haber un liderazgo chino en el sentido de que mucha gente de asustarse. China ya fue potencia mundial. En el siglo XV, en el siglo XVI, sabemos que China conquistó los mares, era una burocracia absolutamente sofisticada, con un avance tecnológico notable, y China ni traficó con esclavos, ni hizo colonias, ni sometió... O sea, más bien es un poco de regocijarse en sí misma, ¿no? China, Luis Racionero, por ejemplo, que es una persona que a mí siempre me ha ayudado mucho porque trabaja muy bien la parte filosófica. Luis Racionero se imagina a China, que además ha estado viviendo ahí muchos años, y dice, no, China lo que va a querer es un poco la pleitesía del resto del mundo, ¿no? Aspira, sin duda, a ser potencia regional, y ahí sí que lo hemos visto que está marcando paquete, y quiere, y tiene un contencioso, digamos, no llega a Guerra Fría, pero tiene un contencioso con Estados Unidos, porque a China le molesta a Estados Unidos en el Pacífico, quiere ser él, bueno, y le molesta a Corea en el mar de la China. Exactamente, y le molesta a Japón, y ahí y veremos a ver cómo eso pues, se resuelve. Pero luego yo no veo a China con ganas expansionistas. Otra cosa es que sí, que le gusta que le rindamos pleitesía, pero por ejemplo, que le tengamos que pagar intereses de la deuda, ya me parece una muy bonita metáfora de esta pleitesía que les gusta a los chinos. O sea, los chinos tienen deuda española, cerca de 200.000 millones de euros, y tienen casi 1 trillón de deuda americana. Entonces, en el fondo, ya estamos, o sea, a mí esto del tema de la deuda, de que los chinos nos tengan que prestar dinero y nosotros les tengamos que pagar intereses, ya me parece una metáfora muy bonita de lo que fue China en el pasado. Que tú te ves el diario de Lord Macartney, que es el primer embajador que envía al rey Jorge III a la China para abrir una embajada, una hacienda comercial, y se da de bruces con el emperador. ¿Por qué? Y es un tema importantísimo. En Europa nos hemos estado dando de bofetadas toda nuestra historia hasta hace 4 días. Pero los reyes se trataban primus inter pares. Y el rey de Holanda, o el rey de Francia, o el rey de Inglaterra, no se podían ni ver, pero se tenían respeto. Se llamaban de rey y se trataban de igual. Cuando el rey de Inglaterra va a China y lo que quiere es comerciar, el emperador dice, oiga, usted puede venir aquí a decirme lo guapo que soy, besarme los pies y largarse a su casa. Yo de usted no quiero nada. Y la prueba está en que la embajada es un fracaso y a los 43 días tienen que salir por piernas de Pekín porque les echaban a palos. Porque era esa mentalidad cerrada que luego le costó carísimo, porque al cabo de 70 años o menos, los ingleses estaban haciendo lo mismo pero con violencia. Porque nosotros sí que los occidentales tuvimos que imponer a sangre y fuego forzar las costas del mar de la China. Nuestro esquema. Entonces, pero fíjate que provoca un poco también el pensamiento, el despertar el interés de ver lo complicado que es el puzzle chino, la de elementos y de riqueza que tiene a la hora de analizar y las dificultades. Pero resumiendo, yo veo una China que la demografía es un viento de cola muy potente, y hay un dato que igual alguno ahora se asustará, pero las proyecciones de Naciones Unidas te dicen que en 2040 o 2050 3/4 partes de la población mundial vivirán en Asia. 3/4 partes. Han oído bien. Es decir, que si han oído bien. Si entonces, viene un extraterrestre en un ovni, lo más probable es que hable con un asiático. Y les daré otro dato. Si tú juntas ahora en Europa, que se ha hablado tanto del TTIP, oiga, si el comercio es lo de menos,
si es un acuerdo estratégico de supervivencia. Si ustedes suman Europa, Estados Unidos, Canadá y México, es el 13% de la población mundial. Si ustedes suman China, es el 19%. Do the math, que dicen los ingleses. O sea, es un acuerdo estratégico. Nada igual el comercio. Oiga, que es que hay que protegerse. Que es que si no estos tíos, que no seremos nada. Pero nada quiere decir nada. Entonces, yo creo que China tiene una cosa muy buena, que es que saben lo que quieren. Otra cosa es que les cuesta implementarlo. Y luego tienen vista a largo plazo. Que yo creo que esto es de las cosas que más añoro de la política occidental. Alguien que piense, ya no te digo más allá del ciclo electoral de 4 años, pero es que más allá de la próxima elección o del próximo titular, ¿no? Entonces, si China es paciente y entiende que tiene viento de cola y que lo único que tiene que ir haciendo es poco a poco ir pues, ampliando el ámbito del mercado, dando seguramente quizás no democracia, pero más transparencia en las instituciones públicas, seguramente rindiendo cuentas más, que ya se hace, porque el líder local comunista tiene que ganarse la legitimidad del pueblo en donde está o de la zona. O sea, ya hay mecanismos de captar opinión, pero más mecanismos bottom-up, digamos, ¿no? De legitimizar tus estructuras, ¿no? La transparencia. Todos estos elementos yo creo que los iremos viendo. No seguramente una elección general, pero sí más transparencia. Yo no creo, se han endurecido ciertas cosas con el periodismo extranjero, se han endurecido ciertos controles de Internet, que me parece, digamos, asumir unos riesgos innecesarios. Yo si tuviera que asesorar a China le diría, no te interesa, te estás fragilizando tontamente, porque no hay nada más peligroso que prohibir una cosa, sobre todo en un sistema en donde no hay mecanismos de escape para purgar. Y pondré un ejemplo muy tonto, pero a veces ayuda a entenderlo. Si Rajoy hace algo mal, hablando mal y claro, nos cagamos en él. Hacemos 5 programas en la televisión donde salen otros 800 tertulianos criticando a Rajoy. Hay 200.000 tweets poniéndole a parir con memes, con tal. La gente se desahoga. Hay mecanismos. Sí, esto en China no lo tienes. Y encima tienes elecciones. Hay válvulas de escape. Y encima tienes elecciones, que casi son cada 2 años, cuando no es una sota. Entonces, eso China no lo tiene. Y eso te fragiliza. Sí, porque no tienes que hacer la tensión. Tienes que hacer las cosas muy bien. Y tienes que tener... Entonces, yo, si fuera asesor de Xi Jinping, lo que diría es que los chinos tienen que, con creatividad y con imaginación, buscar válvulas de escape para que cada vez las estructuras políticas, sin renunciar ni hacer cambios bruscos que no les guste y han demostrado que no son de hacer cambios bruscos, incorporen mecanismos que permitan destensionar o no tensionar más o no tensionar innecesariamente. Bueno, pues ha sido una conversación muy agradable con Luis. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó hace ya un rato. No, y me disculpo, pero me he enrollado por como favor, una te estaba escuchando embelesado. No, la pero palabra incorrecta. Es que es un tema apasionante. Es un tema apasionante. Me consta además que a los oyentes de La Contra les gusta. Trato temas de China de vez en cuando. No, y animo. Y aprovecho que tengo un especialista, que lo tengo aquí a mano. Sí, y la verdad es que curiosamente luego nos vemos que si en Madrid, que si en Barcelona, pero al final te he terminado entrevistando en Valladolid, macho. La cosa ya tiene mala leche, ¿no? No, mira, y acabaré con una cosa. El ejercicio intelectual de aproximar China no solo tiene un valor por saber de China, sino yo creo que nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. La distancia y la perspectiva con una cultura que ni siquiera escriben como nosotros, ¿sabéis? Que escriben en vertical. Sí. Escribir en vertical, sin alfabeto, con ideogramas, ya te demuestra que la manera de estructurar, de ordenar la neurona es diferente. Y de pensar ha de ser necesariamente diferente. ¿Sabéis? Que el lenguaje moldea y nos permite estructurar el pensamiento. Entonces, quedaros con esa idea de decir, y yo creo que también ayuda a entender nuestros propios países, de origen, de decir, oye, ¿cómo aproximamos? Es verdad, y qué diferentes maneras. Por eso creo que es un ejercicio intelectual muy sano y muy bueno. Aparte de que nos interesa porque, sin duda, o sea, lo que decía, 1/5 parte de la población es china, con lo cual... Pues nada. Una probabilidad muy alta de que nuestro jefe en el futuro sea chino, o nuestro socio, o nuestro aliado, o nuestro competidor, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. O nuestra pareja, podría llegar. Sin duda. Porque ¿Quién sabe? Siempre viene. ¿Quién sabe? Bueno, pues solo espero que os haya gustado tanto Luis Torras y lo que nos ha contado, como me ha gustado a mí, que me ha encantado
Así que nada, con esto ya terminamos el programa de hoy. Mañana es domingo, como bien sabéis, el domingo hay Contrarréplica y esta silla la haré ya desde los estudios centrales de la Contracrónica en Madrid. Me río con lo de los estudios centrales porque en mi casa, pero vamos. Pero los headquarters. Lo haré ya lo haré desde mi casa, es decir, desde Madrid, y tengo un montón de preguntas y si hay preguntas habrá respuestas. Así que, queridos amigos, don Luis, por favor, despídase usted de la audiencia. Pues muchísimas gracias a la audiencia de la Contracrónica y muchísimas gracias a ti, Fernando, por invitarme. Pues nada, queridos amigos, hasta mañana.